Bien, hermanos, en estos minutos, nosotros estuvimos luego de haber estado considerando durante algún tiempo las epístolas del apóstol Juan. Estuvimos viendo de manera consecutiva primera carta de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Hemos finalizado ese estudio con la ayuda del Señor y la idea es que podamos ir una y otra vez a estas epístolas, recordarlas, leerlas, exponernos ante estas verdades importantes del apóstol Juan y de poner el amor en acción también. Ahora, hermanos, el propósito, el deseo que tengo en mi corazón es poder iniciar un nuevo estudio. Ustedes saben que durante este tiempo de las predicaciones o de los sermones, la idea es abarcar un libro de la Biblia y estudiarlo de manera consecutiva, progresiva. Y el propósito, hermanos, que me he trazado con la ayuda del Señor es que juntos podamos estudiar de esta manera consecutiva la carta a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hermanos, en estos minutos que tenemos, aunque no vamos a entrar de lleno con el primer capítulo, la idea de estos minutos, hermanos, es poder iniciar con una breve introducción al libro, a esta epístola, a la carta de los romanos, a este precioso libro de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el propósito de la introducción? ¿Por qué no iniciamos de una vez con el capítulo 1? Hermanos, porque a fin de que nosotros podamos tener unas bases generales, un contexto, se hace necesario hacer esta introducción. El contexto siempre va a ser importante y necesario para tener un panorama en general de lo que nos vamos a encontrar en la medida que avancemos durante el libro de Romanos. Tener el contexto en cuenta nos va a ayudar también en su interpretación. Y sé, hermanos, que la predicación no se trata de hablar de datos, de historias o cosas así, pero creo que cuando vamos a comenzar un estudio de un libro de la Biblia, se hace necesario tener en cuenta primero ese marco general al cual nos vamos a exponer. Es lo más sano y lo más recomendable. De modo que si el Señor lo permite, hermanos, en estos minutos vamos a abarcar la enseñanza en tres áreas. Vamos a responder la pregunta, ¿por qué estudiar el libro de Romanos? ¿Por qué estudiar el libro de Romanos? Luego iremos ya propiamente hablando al contexto general de la carta y al final quiero dar algunas breves aplicaciones o animarles algunas acciones. Entonces, lo primero, ¿por qué estudiar juntos la carta de Romanos? Y se hace necesario plantearnos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me quise inclinar por que tengamos un tiempo como iglesia para en este espacio de predicación estudiar el libro de Romanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es saludable, porque es bueno para nosotros estudiar Romanos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Quizás haya muchísimas razones, pero vamos a ver algunas razones de por qué fijarnos en el libro de Romanos. Entonces voy a mencionar varios motivos, varias razones. Primero, hermanos, por el canon de las Sagradas Escrituras. Ahorita por eso quise que leyéramos 2 de Timoteo 3, cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios. La razón básica y la más obvia es porque este libro de Romanos hace parte de ¿qué? Hace parte del canon de las Escrituras, de la Biblia. Hace parte de esos 66 libros que fueron inspirados por Dios. Romano hace parte de la revelación especial de Dios a los hombres. Este libro, como todos los demás, vimos hace poco los atributos de la Biblia. Este libro no solamente es inspirado, este libro también es autoritativo, es nuestra autoridad. Este libro es inerrante, es infalible. Este libro es claro como el resto de las Escrituras. De modo que cualquiera de estos 66 libros, hermanos, si estuviéramos estudiando Levítico, Números, cualquiera,
Es necesario estudiarlo por cuanto es palabra de Dios y es digno de que lo leamos, es digno de que lo estudiemos, lo memoricemos si es necesario, que nos expongamos a ellos, a estos libros de la Escritura mediante la predicación. Debemos tener la certeza de que cada libro de la Escritura, y por supuesto Romanos, es palabra de Dios, no es voz de hombres, sino que es la palabra revelada de Dios. Sin embargo, hermanos, atención a esto, el libro de Romanos es un libro que entre todos los libros de la Biblia no hay duda que es un libro especial. Y eso es lo que me quiero centrar más en este tiempo. ¿Por qué Romanos es un libro tan especial? Realmente vamos a ver que Romanos es un libro singular y que tiene unas características propias. Entonces, esa es la primera razón, hace parte de la Escritura. También, segunda razón, este libro es el primer libro del apóstol Pablo. Vamos a hacer la pregunta, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 libros contiene el Nuevo Testamento. Y de esos 27 libros inspirados por Dios, 13 corresponden al apóstol Pablo. O sea, estamos hablando de la mitad, más o menos. La mitad de los escritos del Nuevo Testamento corresponden al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y Romanos es el primer libro de los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento. No en su orden cronológico, porque en el orden cronológico es como el cuarto o quinto que él escribió. Pero en el orden que tenemos en las Escrituras, tenemos los Evangelios, tenemos, ¿qué sigue después de los Evangelios? Hechos, y después, ¿qué sigue? Romanos. Es decir, la primera epístola de todo el Nuevo Testamento es la epístola a los romanos. Ahí hay otro motivo. También los fundamentos, por supuesto, hermanos. El libro de Romanos, y amigos, ¿por qué es mi deseo que juntos estudiemos Romanos? Por la riqueza que hay en el contenido de esta epístola. Los fundamentos. En Romanos vamos a encontrar los fundamentos de nuestra fe como cristianos. Las doctrinas más importantes de la Biblia las podemos encontrar allí en Romanos, en estos 16 capítulos. Romanos tiene 16 capítulos. Entonces, otra razón, los fundamentos de nuestra fe los podemos ver claramente en Romanos. Influyente, otra razón más, la influencia del libro de Romanos. Hermanos, tenemos sin lugar a dudas poder afirmar que Romanos es uno de los libros más influyentes que tenemos en las Escrituras. Además de que es una carta, es una epístola. Me voy a adelantar un poquito a algo que iba a mencionar ahorita. No es común que en las cartas del primer siglo hubiesen una carta tan extensa de 16 capítulos. Lo más común en ese momento eran epístolas cortas como las que vimos, de segunda de Juan, de tercera de Juan. Pero estamos acá ante una epístola que contiene 16 capítulos. ¿Qué quiero comunicar? Que Romanos, por la extensión que tiene, es altamente de influencia, es rico su contenido, aunque no por eso debemos olvidar las cartas más cortas, nunca, hermanos. Sin embargo, obviamente, entre más extenso sea su mensaje, hay una mayor riqueza doctrinal. Pero atención a la advertencia, no descuidemos las cartas cortas, no descuidemos los profetas menores, ningún libro de la Escritura debe ser menospreciado. Recordemos que estamos viendo las razones, ¿verdad? ¿Por qué Romanos? Su importancia también. Hermanos, sin temor a equivocarme o a exagerar, este es uno de los libros más importantes y cruciales de toda la Biblia, de toda la Escritura. De modo que cuando tú leas Romanos o te expongas a Romanos, recuerda que estamos ante una de las columnas de las Escrituras. El libro de Romanos es uno de los baluartes, de los fundamentos de la Sagrada Escritura.
de toda la Biblia entera. Otra razón, allí está contenido el Evangelio, por supuesto. ¿Qué más motivo que este, hermanos? La declaración más completa del Evangelio, la más grande de la Biblia, la encontramos en el libro de Romanos también. Ahora, hay una razón también muy importante: el entendimiento de las Escrituras, Romanos y el entendimiento del resto de la Biblia. Podemos decir con toda certeza, hermanos, prestemos atención a esto: si nosotros por la gracia del Señor, por la gracia de Dios, comprendemos el mensaje del libro de Romanos, y cuando digo lo comprendemos me refiero a tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, si por la gracia de Dios ese mensaje es recibido por nuestro corazón, vamos a entender toda la Biblia, toda la Escritura. Así de importante es esta epístola, iglesia. Y esto lo quiero decir no solamente porque vamos a empezar a estudiarla, sino para que ustedes lo hagan en casa también, iglesia. Mejor dicho, lo que hoy deseo hacer es motivarles, animarles, despertar el apetito de todos nosotros para toda la Biblia, estudiar toda la Biblia, y en este caso puntual, Romanos. Piensa en eso: no podremos entender ni comprender la totalidad de la Biblia si no comprendemos el mensaje de Romanos. Es decir, en otras palabras, lo que quiero comunicar es que este libro de Romanos es clave, esa palabra. Piensa en Romanos como un libro clave en el entendimiento de todas las Escrituras. Por ejemplo, el reformador francés Calvino, mire lo que él dijo con respecto a Romanos, abro comillas: el libro de Romanos es la puerta de acceso de la comprensión de toda la Escritura. Tremendo. La puerta de acceso para comprender todo el mensaje de la Biblia. ¿Por qué otros motivos? Bueno, por su contenido teológico y sus beneficios. En la historia de la iglesia, después de que terminó Apocalipsis y los siguientes siglos, hermanos, se fueron desarrollando lo que se conocen como las teologías. ¿Han escuchado de teologías sistemáticas? Las teologías sistemáticas. ¿Qué es una teología sistemática, hermanos? Es cuando se condensa, se reúne de una manera sistemática las verdades que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando nosotros vamos al libro de Romanos, iglesia, es como si estuviéramos yendo a una teología sistemática, por todo lo que hay allí contenido doctrinalmente, como de manera práctica también. Otra razón importante: los beneficios que va a traer para nuestras vidas Romanos. Es vital y es indispensable para nuestra vida cristiana. Si tú quieres aprender a vivir cómo vive un creyente y cómo exponerte ante cómo vive un creyente, allí también hay un mensaje en el libro de Romanos. Es vital para una vida saludable como cristianos. Ahora, quiero que veamos un testimonio de la Escritura a Romanos. Vayamos a Segunda de Pedro un momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Acá estamos viendo por qué quise que leyéramos este pasaje, este versículo. Vemos acá el testimonio que está dando el apóstol Pedro de los escritos de ¿quién? De Pablo, ¿verdad?
Es decir, Pedro el apóstol está reconociendo que los escritos, las epístolas de Pablo son inspirados por el Espíritu Santo, que el contenido de las cartas del apóstol están llenas de ¿qué? De sabiduría, y no de sabiduría de Pablo, sino de sabiduría de Dios. Y entre esas epístolas, entre las cuales encontramos ¿cuál? Romanos. Por supuesto, hay algunas cosas que son difíciles de entender y vamos a ver, en la medida que avancemos, vamos a encontrar versículos y pasajes que son difíciles, hermanos, en Romanos. Sin embargo, el marco general de Romanos es bastante claro e importante. De modo que acá, de manera implícita, tenemos un testimonio favorable del apóstol Pedro para con las epístolas de Pablo, entre las cuales lidera Romanos. Ahora, permítanme, iglesia, dimos acá un testimonio de la Escritura a favor de Romanos. Quiero que veamos un testimonio a favor de este libro de Romanos, pero de la historia de la iglesia, porque creo que hay un rico testimonio a favor de este libro que no desearía pasar por alto y que nos va a ayudar en nuestro apetito por este libro. Hermanos, el libro de Romanos, Dios puede utilizar su palabra, cualquier porción de la Escritura, para obrar en una persona que sea salva, que nazca de nuevo. Puede utilizar cualquier libro, Génesis, Apocalipsis. Muchos han sido salvos por muchos pasajes de la Escritura. Sin embargo, hermanos, el libro de Romanos ha sido muy usado por el Señor para traer a la fe a muchos creyentes. Dios lo ha querido utilizar para obrar nuevos nacimientos. Y en este caso quisiera citar 2 ejemplos en la historia de la iglesia en los que Dios utilizó esta epístola. Voy a mencionar el primero y lo voy a leer textualmente y podamos poner atención. En verano del año 386 después de Cristo, un hombre joven estaba llorando en el patio de un amigo. Él sabía que su vida de pecado y de rebelión contra Dios lo dejaba sintiéndose muerto y vacío, pero no podía encontrar las fuerzas para venir a Cristo Jesús. Mientras estaba sentado, él escuchó a algunos niños jugando un juego, y esos niños se gritaban con estas palabras: toma y lee, toma y lee. Pensando que Dios tenía un mensaje para él a través de las palabras de los niños, tomó el libro de la Escritura que tenía cerca, lo abrió y empezó a leer. Y él leyó las siguientes palabras: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es Romanos 13, versículo 13 y 14. Él no leyó más, no tenía que hacerlo. A través del poder de la palabra de Dios, Agustín vino a la fe en Cristo Jesús. Agustín de Hipona me refiero. Quiero mencionar el segundo ejemplo para avanzar. Lo leo también textualmente. En agosto de 1513, un monje dio un sermón del libro de los Salmos en un seminario. Para su ser interior no era nada más que un tumulto. En sus estudios se encontró con el Salmo 31, versículo 1. Ese texto dice: líbrame en tu justicia. El pasaje lo confundió. ¿Cómo podía la justicia de Dios hacer algo más que condenarlo al infierno como un castigo justo por sus pecados? Lutero siguió pensando en Romanos 1:17, el cual dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El monje procedió a decir: noche y día he ponderado hasta que he tomado la verdad de que la justicia de Dios
Esa justicia que por medio de la gracia y pura misericordia Él nos justifica por la fe. Miren lo que dijo el monje que ya saben ustedes quién es, ¿verdad? El reformador Lutero. Dice, por lo tanto sentí que había renacido y pasado a través de unas puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo. Allí Martín Lutero nació de nuevo y la reforma comenzó en su corazón. Esos son dos ejemplos de cómo Dios ha utilizado este libro. Otros hermanos del pasado se han referido a este libro con las siguientes palabras. Es la parte principal del Nuevo Testamento. Es el Evangelio perfecto. Es el compendio de la doctrina cristiana. Es la obra más profunda que existe. Es la catedral de la fe cristiana. Y para terminar esta porción del testimonio de la historia, hermanos, uno de los ministros del Evangelio más influyentes del siglo XX, llamado Martin Lloyd-Jones, que algunos quizás han escuchado, él expuso de una manera expositiva el libro de Romanos, verso a verso. Y esto me sorprendió mucho, hermanos. ¿Sabe? A su iglesia local, ¿saben cuánto duró el hermano Martin Lloyd-Jones exponiendo Romanos? 14 años. No se preocupen que nosotros no vamos a durar 14 años, hermanos. Eso solo lo podía hacer este hermano y este pastor. Pero, hermanos, eso nos demuestra el contenido que tenemos en Romanos. No hay duda que estamos ante un libro que es fascinante. Ahora, en estos minutos que nos quedan, ya quiero que entremos propiamente a la introducción de la carta como tal, en su contexto. En cuanto a su autor, que es lo primero que quiero que veamos, la autoría de esta carta, hermanos, obviamente no se puede debatir, ¿verdad? Es indudable que es una carta de Pablo, él mismo lo dice en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él mismo se identifica como el autor de la epístola. Ahora, pensemos un momento. Ahorita no vamos a ver el versículo 1 porque ya allí hay mucho contenido para que podamos ver. Pero pensemos en su autor, en Pablo, hermanos. Tengamos claro quién es el autor de Romanos. ¿Quién es el autor de Romanos? El antiguo Saulo de Tarso. El implacable, el perseguidor acérrimo de la iglesia, el que estaba salpicado con la sangre de Esteban y de muchos mártires. Aquel que todos los cristianos le tenían miedo. Sí, hermanos, Hechos de los apóstoles, y él mismo nos muestra cómo Dios convirtió a este hombre, le salvó, y ya no era Saulo de Tarso, sino que ahora se convirtió en el querido y amado apóstol Pablo. En cuanto al lugar de la carta, con toda seguridad, hermanos, Pablo escribió y redactó esta epístola a los romanos en la ciudad griega de Corinto. Pablo escribió los romanos estando en Corinto. Él residía en Corinto, vivía en Corinto cuando escribió Romanos. Y lo hizo poco antes de su viaje. Ustedes recuerdan en Hechos que varias iglesias de Asia, gentiles, enviaron donativos y ofrendas para la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Pablo escribió Romanos poco antes de llegar a Jerusalén con estas ofrendas. ¿Cómo sabemos por la escritura que esto es así? Bueno, por ejemplo, Romanos 16, 23. Vayamos allá un momento. Romanos 16, 23. Dice allí el apóstol: os saluda Gallo, hospedador mío
y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y al hermano Cuarto. Cuando allí habla, os saluda Gayo, hospedador mío, era que este hombre Gayo había hospedado a Pablo en Corinto. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Corintios 1:14 nos habla de un hombre llamado Gayo que hospedó a Pablo. Y de una manera quizás más explícita del momento en que Pablo escribió esto, lo encontramos en Hechos 20, versículo 2 al 3. Hechos capítulo 20, versículo 2 y versículo 3. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Es muy probable que en ese lapso de esos 3 meses que nos menciona el versículo, fue que Pablo redactó la carta de los romanos. En cuanto a la fecha, ya tenemos el autor, el lugar, la fecha, hermanos, para que lo puedan anotar, la fecha aproximada es entre el año 53 y 58 después de Cristo. En alguno de esos años, Pablo escribió la epístola a los romanos, antes de su viaje a España a predicar el Evangelio. Es decir, prácticamente Pablo escribió Romanos, se podría decir que en la cúspide de su ministerio como apóstol. Ya después de eso vinieron sus últimos años y su martirio también. En cuanto al género literario de esta carta, obviamente es una epístola, tiene todo el contenido de una carta, la introducción, el cuerpo, las conclusiones, una doxología o alabanza al final de la epístola. Sin embargo, como yo les mencionaba ahorita hace unos momentos, es una carta extraña para esa época por su extensión. No era común tener una carta de 16 capítulos. Es decir, era una carta a modo de un ensayo prácticamente. Habían cartas de diferentes tipos de cartas, habían cartas de recomendación. ¿Se acuerdan que hace poco vimos una carta de recomendación? Tercera de Juan es una carta de recomendación. Pero Romanos es como un ensayo doctrinal. Ahora, en Romanos, hermanos, iglesia y amigos, vamos a ver un patrón, algo que constantemente se repite. Pablo una y otra vez cita el Antiguo Testamento. Una y otra vez va al Antiguo Testamento para dar su mensaje. Eso nos da un mensaje importante. ¿Cuál? La unidad del mensaje de la Biblia. La Biblia tiene un único mensaje, de Génesis a Apocalipsis, de la armonía de las Escrituras. De modo que una y otra vez vamos a estar viendo a Pablo citando grandes porciones del Antiguo Testamento o citando versículos puntuales. Ahora, los destinatarios de esta carta. Pablo, obviamente sabemos ya la respuesta, escribió ¿a quiénes? A los cristianos que viven o que vivían en la ciudad de Roma, ¿verdad? Quisiera mencionar solo un poco lo de esta ciudad porque la idea es que cuando entremos al capítulo nos sentemos en la doctrina. En cuanto a Roma, bueno, ¿qué sabemos de la ciudad de Roma? Roma era o fue uno de los imperios, ¿verdad? Que están profetizados incluso en el libro de Daniel. Es uno de los 4 grandes imperios de la humanidad. ¿Recuerdan cuáles son los 4, hermanos? ¿Cuáles son los 4? Babilonia, persas, griegos y los romanos. Quizás después hubieron otros, pero por lo menos generalmente se conocen esos 4 grandes imperios. Ahora asociémoslos con Israel. Israel casi siempre estuvo oprimida, ¿verdad? Bajo el yugo del imperio romano. Antes de Cristo,
durante su encarnación, su ministerio, y después de Cristo. Antes se puede ver en el Antiguo también Testamento, en su nacimiento, por supuesto, fueron los romanos los que le dieron muerte. Tal era la opresión de Roma con Israel, que la sentencia la hacía ¿quién? Los romanos. Y después también se conoce por la historia que años después, por ejemplo en el año 70 después de Cristo, Roma destruye nuevamente Jerusalén, cumpliendo así las palabras proféticas de Cristo en cuanto al templo. ¿Qué sucedió más con Roma en los siglos después? Bueno, después vino toda la época de la persecución, siglos de martirios bajo emperadores, varios de ellos, Nerón y tantos otros emperadores, hasta el año 313 después de Cristo, que fue cuando el emperador Constantino declara el cristianismo como la religión oficial del Estado o del imperio. Todo esto, ¿por qué lo menciono, hermanos? Para que tengamos en cuenta la ciudad donde vivían los cristianos a los cuales escribió el apóstol Pablo. Y obviamente cuando ellos recibieron esta carta, apenas estaba por comenzar la época de la persecución. Algo que debemos notar también acá es que para cuando Pablo escribió Romanos, ya habían cristianos y ya había iglesia establecida en Roma. Eso es algo curioso. ¿Quién sabe cuándo llegó la fe a Roma? Pero fue mucho antes de que Pablo escribiera la epístola. Algunos dicen que, ustedes recordarán el pasaje de Hechos 2, cuando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que los apóstoles empiezan a anunciar el evangelio en diferentes idiomas y ahí menciona había muchos países y entre ellos habían romanos que vivían en Roma. Algunos dicen que muchos de esos que oyeron el día de Pentecostés el evangelio y creyeron, llevaron el evangelio a la capital del imperio. Eso en cuanto a los destinatarios. Los temas principales de esta epístola, y esto es muy importante. Hermanos, vuelvo a repetir, Romanos es importante por el contenido doctrinal que hay allí. ¿Cómo podríamos estructurar Romanos? Casi la mitad de Romanos, o más de la mitad, es pura doctrina. Ahorita voy a mencionar algunas de ellas, doctrinas fundamentales. Y los últimos capítulos de Romanos es pura práctica, pura práctica. Y eso es lo hermoso de la Biblia y de Romanos. Cuando hay ese equilibrio doctrinal y práctico de la vida cristiana. ¿Cómo podríamos nosotros resumir Romanos? En una frase, piensen esto, hermanos. Este sería para mí un resumen de Romanos. Este es el libro de la justicia de Dios. La justicia de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe, de la sola fe en Cristo. Y esto, en otras palabras, ¿qué es? El Evangelio mismo. Romanos está lleno, saturado del Evangelio. ¿Qué aborda el libro de Romanos? Hermanos, voy a mencionar solo algunos de ellos y ustedes se darán cuenta la importancia de estas doctrinas. Aborda la esencia del Evangelio, la universalidad del pecado, la naturaleza de la fe, el juicio de Dios, el uso y el propósito de la ley de Dios, la santificación, la mortificación del pecado, los judíos y los gentiles en el plan de Dios y la vida cristiana, los deberes cristianos. ¿Les parece a ustedes esto importante, hermanos, esos temas? Bueno, olvidé otro, la elección. ¿Cuánto hay, hermanos, en esta hermosa carta? Vamos a aprender, si el Señor así lo permite, que Cristo Jesús, nuestro Salvador,
es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Todas las promesas que Dios dio a Abraham, a los patriarcas, a David, tienen su cumplimiento en la persona y en la obra de Cristo. De modo que es una carta que está llena de Cristo, de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Quiero terminar, hermanos, con unas invitaciones o aplicaciones. ¿Por qué no quise que abarcáramos hoy a empezar el primer capítulo, hermanos? Porque cuando empecé a leerlo ya me di cuenta que tenía un contenido importante y sabía que no íbamos a alcanzar por tiempo. Solo la salutación, allí hay muchas cosas que quiero que podamos ver un poco con detenimiento. De modo que prefiero que por hoy dejemos hasta esta introducción. Pero quedémonos con esto, hermanos. Es el deseo mío, como lo mencionaba ahorita, que esto sirva como un abrebocas para nosotros. No solamente para este estudio, predicación, sino que despierte un real apetito en nosotros todos por leer las Escrituras y en este caso Romanos, estudiarlo, leerlo, meditarlo como congregación y cada uno de nosotros de manera individual. Dios nos conceda que con humildad, con sencillez, podamos ver las maravillas que hay contenidas en esta preciosa carta. ¿Por qué nos debe fascinar Romanos, hermanos? En este libro brilla la gracia de Dios en el Evangelio. Brilla por todos lados. En su autor, en Pablo, brilla la sublime gracia, ¿verdad? Y espero que en ti y que en mí también pueda brillar esa gracia, que esa gracia te alcance, te sostenga, te cautive. Como Pablo dijo en otra epístola, en Efesios, las incomparables riquezas de la gracia de Dios. Debemos orar para que el Señor quiera usar este libro sagrado para abrir nuestros ojos como abrió tantos otros en el pasado, y estoy seguro que ahora lo sigue haciendo el Señor. Necesitamos que el Señor nos ilumine con su Espíritu Santo para ser fieles a su palabra. Y el deseo es que todo este estudio, hermanos, con la ayuda del Señor, nos lleve a Cristo Jesús. Esa es la meta, el propósito. Toda la Biblia, y como Romanos hace parte de la Biblia, todo gira en Romanos en torno a Cristo Jesús. Quiera el Señor llevarnos, hermanos, a su palabra y que su palabra a su vez nos lleve a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Padre, nuevamente nos presentamos ya en esta tarde, Señor, que nos das, y te damos gracias porque toda tu palabra en verdad es útil para exhortarnos, para mostrarnos nuestros pecados, para instruirnos en el Evangelio de la salvación. Tu palabra nos conduce a Cristo. Señor, sigue usando los instrumentos que tú has establecido para la conversión de las almas, para la santificación de los creyentes. Y uno de esos instrumentos es tu palabra, y uno de esos instrumentos es cuando tu palabra es predicada en la iglesia local. Señor, te ruego que nos perdones por nuestra indiferencia, negligencia, por tu palabra. Ayúdanos a clamar como clamó el salmista: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, que tengamos sed del Dios vivo. Pero ¿cómo podremos tener sed de ti si no tenemos hambre por tu palabra, oh Dios? Te ruego que despiertes en nosotros un apetito voraz por la Escritura, por cada libro de tu palabra, y en este caso, Señor, te rogamos tu bendición, y que continuamente, a solas y como iglesia, podamos ir con frecuencia a las benditas verdades que están contenidas en esta
epístola. Síguela usando, Señor, como lo has hecho durante siglos. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y continuamos rogando tu bendición y tu ayuda sobre la vida y la salud de nuestro hermano Víctor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.